Bueno, vamos a continuar de donde habíamos quedado. Estábamos hablando de la comunicación, del interrogatorio, de la anamnesis y principalmente vamos a hablar ahora de la comunicación durante el examen físico. La N se me ha tapado con mi cara, así que no se preocupen, está. Es preciso, dice, lograr la confianza del paciente. O sea, siempre la confianza hay que tener en cuenta de que no hay que pasarse a la etapa del confianzudo, o sea, que se sobrepase los límites de una relación profesional, ¿sí? Tampoco ser tan lejano en ese sentido, pero principalmente no ser muy seco, sino más bien amable. Eso es importante como que para que el paciente siente que a nosotros nos interesa su problemática. ¿Sí? Durante el examen físico, ¿qué es lo que vamos a ir notando? Bueno, que puede ser que lo que conté en el video anterior, que el paciente en una primera instancia con la verbalidad diga una cosa y con la gestualidad diga otra, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta esa cuestión, porque capaz que el paciente dice que no tiene dolor, pero al realizar las maniobras específicas del examen físico, demuestre con su rostro el dolor y o en algunos casos dice que tiene dolor y realmente no lo tiene. Porque la comunicación o el lenguaje extraverbal no lo demuestran tal cual como tiene que ser. Continuando entonces, luego de que se realizó todo el examen físico, se realizó el primer encuentro, llegamos a la despedida. Siempre manteniendo con el examinador, o sea, entre el examinador y el examinado, una cooperación, ¿sí? Y agradecerle al paciente esa cooperación, porque fue para ustedes un buen comienzo, por así decirlo. Ese encuentro, ese primer encuentro es esencial, porque el paciente, dependiendo de ese encuentro, el paciente va a decir si vuelve o no vuelve, ¿sí? Por eso hay que mantener la cordialidad, acompañarlo a la salida, tomarle nuevamente la mano, acuérdense que en este momento no, y despedirse cálidamente. Una vez que llegamos a eso, finalizamos nuestro primer encuentro. Ahora vamos a ir viendo cuáles son los aspectos que durante ese primer encuentro vamos a ir observando en el examen físico y cuáles son sus métodos de exploración. Vamos a ir a la generalidad de todas las profesiones médicas, ¿sí? O de la salud, volvemos a decir, de las profesiones relacionadas a la salud. Por eso vamos a comenzar a ver cuáles son los exámenes físicos y qué métodos se utilizan para poder realizarlo. En primera instancia, luego de la anamnesis se realiza la inspección. La inspección es un proceso de observación y para que se pueda observar hay que captar el detalle, ¿sí? Si no, estamos mirando nada más y eso no es bueno. La apreciación se hace con la vista desnuda o cuando se necesite una ayuda específicamente se utiliza una lupa o una lente de aumento. ¿Qué se va a examinar? La superficie externa del cuerpo, las cavidades o conductos accesibles por su comunicación con el exterior. ¿Sí? Eso es lo que se puede inspeccionar. Principalmente, eso es una de las características especiales. La zona que se debe evaluar tiene que estar despejada de ropa, ¿sí? Después vamos a ver cuáles son esas técnicas de inspección. Dice, es imprescindible una buena iluminación apropiada que sea natural, solar o artificial. ¿Qué pasa? La mejor de todas vendría a ser la solar, ¿sí? Porque nos va a mostrar realmente los colores como tienen que ser.
¿Qué pasa? Nosotros en algunos consultorios tenemos luces frías o luces cálidas, ya eso cambia la visión, ¿sí? Entonces por eso tenemos que ver cuál es la iluminación precisa, justa, que se tiene que utilizar para realizar la inspección. En la inspección se realiza en todo momento, aún antes de comenzar, porque nosotros al ver que ingresa el paciente al consultorio ya vamos viendo cuáles son las características que tiene, ¿sí? Mientras estamos hablando con él, también estamos observando, estamos inspeccionando sus características, sus facies, ¿sí? Su forma de moverse, su forma de interactuar con nosotros, ¿sí? Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Por eso es que cuando nosotros comenzamos nuestra inspección y nuestra entrevista, estamos muy atentos a nuestro paciente. ¿Qué es lo que se fija o no fijamos? Nos fijamos en el aspecto y osimetría de la zona que vamos a evaluar, ¿sí? Si es, por ejemplo, la cara teóricamente tiene que tener la mitad de una parte, tiene que ser exactamente igual a la otra. En algunos casos no. Por ejemplo, yo tengo un pequeño defecto a nivel ocular. ¿Por qué? Porque uno de mis ojos ve más que el otro. Entonces, tengo un ojito que está un poquito más caído que el otro porque está queriendo enfocar. ¿Qué pasa? Yo en este momento, como estoy con la computadora, no puedo colocarme los lentes, ni uso los lentes de contacto, eh, porque si no, no podría ver lo que estoy viendo en la computadora, ¿sí? Yo uso en sí lentes de aumento para ver de lejos. En cambio de cerca, yo me tengo que retirar los lentes, ¿sí? Pero de por sí tengo esa pequeña asimetría, que eso cualquier médico nota que tengo un problema visual con solo verme. También hay que fijarse el color de la zona, tiene que coincidir con el color de específico. Por ejemplo, no es lo mismo la coloración de un labio que la coloración de la piel, que la coloración que podemos tener en el antebrazo en la parte anterior que en la parte posterior. O sea, tiene que mantener cada uno una coloración específica. La forma, por ejemplo, si me picó un bichito en el labio, si este se hincha, tenemos que ver qué es lo que ha sucedido ahí, cuál ha sido la causa. El tamaño, o sea, al ver esa hinchazón vemos que hay un aumento del tamaño y el grado de movilidad. En algunos casos puede haber disminución de la movilidad, sobre todo si estamos hablando de zonas articulares, ¿sí? O de zonas específicamente orgánicas que tienen una cierta movilidad o ritmo. Por ejemplo, en la caja torácica, que tiene una movilidad de expansión y reducción de volumen a medida que va respirando. Y esa es una de las características muy particulares que tiene que preservar. Siguiendo con la misma, pasamos al tercer paso. Hemos hecho la anamnesis, hemos hecho la inspección, ahora vamos a realizar la palpación. La palpación es la apreciación manual de la sensibilidad, la temperatura, la consistencia, la forma, el tamaño, la situación y los movimientos de la región esperada gracias a que a la mano, o sea, yo toco con la mano, realizo presiones, determinación térmica, o sea, siento que esa zona está más caliente o está más fría. Entonces, todo lo que registra mi mano es fundamental para el examen físico. Entonces, ¿cuáles son las técnicas de palpación? La palpación de los tegumentos, o sea, toda la parte externa de las distintas zonas, se practica con la mano desnuda, salvo si hay posible contaminación. Por ejemplo, en el caso que estamos viviendo ahora,
Sí o sí hay que utilizar guantes de látex y de buena calidad. La palpación puede ser monomanual, o sea, de una mano, bimanual o digital. Por ejemplo, hay zonas, ¿sí? Que solamente se pueden tocar, zonas muy pequeñas que solamente se pueden tocar con los dedos, o zonas ya más amplias en las cuales tenemos, por ejemplo, si queremos palpar la caja torácica, vamos a necesitar una técnica bimanual. Para su ejecución, como operación palpatoria de cualquier estructura, deben considerarse las siguientes variantes. La situación, principalmente en qué posición lo vamos a colocar al paciente, si lo vamos a colocar en posición de sentado, parado o en decúbito, la forma que presenta la zona a palpar, el tamaño y si es, por ejemplo, un hombro, vamos a tener como referencia el otro para ver si ha habido variaciones en el tamaño, ¿sí? Entonces se puede palpar uno o el otro, siempre teniendo en cuenta la simetría. La consistencia, no es lo mismo palpar un dedo hinchado, ¿sí? Por ejemplo, en este momento yo tengo, no sé si se alcanza a visualizar, una ampolla en este dedo, ¿sí? Dado específicamente porque me he quemado. Entonces, toco la consistencia, ¿sí? Y voy a ver que tiene diferencia de consistencia con el resto de los dedos, ¿sí? La sensibilidad al dolor y a la temperatura, se hacen distintas pruebas que ya vamos a ir viendo a medida que vamos a ir evolucionando con los temas, sobre cómo verificar zonas dolorosas y de cambio de temperatura y la movilidad. Bueno, vamos a seguir esto en un tercer video. Nos estamos viendo.